profeta tiene mucho que decir acerca del libro. Entonces, al focalizarnos en el significado de lo que es este nombre Malaquías, significa mi mensajero. Es decir, Malaquías es un mensajero del Señor. Acerca de la información de quién es el profeta, en esta introducción, ¿cierto? Esta es la introducción al libro, no sabemos con certeza de dónde proviene este profeta. No sabemos quién es su padre, ni siquiera los eruditos bíblicos están de acuerdo si verdaderamente ese es su nombre, porque es mi mensajero, ¿cierto? Algunos citan el capítulo 3, verso 1, que dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Algunos atribuyen a que es parte de eso, pero nosotros nos quedaremos del lado de, como hemos estudiado entre los profetas menores, incluso cuando llegamos a libros como Amós, dejamos de que si ese es el nombre del libro, ese es el nombre del autor del libro. Entonces, de aquí en adelante, en este estudio de Malaquías, siempre hablaremos de Malaquías como un nombre propio, como un profeta de Israel, que le tocó decir esta palabra, que no era cualquier palabra. Malaquías debía, de alguna manera, resumir los 39 o 38 anteriores, 38 autores, si lo podemos decir, o libros que componen este Antiguo Testamento. Recuerden, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. 39 tiene el Antiguo Testamento. Malaquías es el número 39, entonces intenta resumir los anteriores 38 libros. Si hay algo que debemos comprender es que entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio. Muchos de los que se han interiorizado en las Escrituras pueden comprender que hay entre Malaquías y Mateo 400 años de silencio. Piense por un momento lo difícil que era para Malaquías también, porque él sería el último de los profetas que hablaría ya en un lapso ya de 400 años. Entonces hubo un pueblo de Israel que estuvo 400 años sin un profeta, sin alguien que hablara de la palabra, solo ya lo que antes había sido escrito. Debemos, aparte de eso, situar y de alguna manera entender de dónde viene este profeta, en dónde le toca narrar esta profecía. Venimos nosotros anteriormente del libro de Ageo, ¿recuerdan? El libro de Ageo era un libro post-exilio, es decir, un libro que estaba situado después del exilio. Tanto entender lo que, por ejemplo, dice Malaquías 1.8, que acompáñenme ahí, Malaquías 1.8 dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis lo cojo o lo enfermo, no es malo. Dice: preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dice: ofrécelo ¿qué? A tu príncipe. Si usted está familiarizado, antes del exilio estaban los reyes. Después del exilio estaban los príncipes, que eran llamados, como en los tiempos de Esdras, también como gobernadores. Recuerde, este hombre Zorobabel, hijo de Salatiel, no es llamado rey, sino que es llamado príncipe del pueblo de Dios o gobernador del pueblo de Dios. Entonces ya el libro de Malaquías de alguna manera nos empieza a poner en contexto dónde él está predicando. Él está predicando post-exilio, es decir, después que ellos salieron de Babilonia. Similar a la predicación de Ageo, Zacarías, similar a los tiempos de Esdras y Nehemías. Tiempos de Esther también, podemos citar, todos esos libros están como en una cantidad de tiempo. Aparte de eso, para analizar su contexto histórico, precisamente debemos situarnos en Esdras y Nehemías, que cronológicamente son los últimos que están. Anterior a esto, como le dije, si leemos el libro de Esdras y nos vamos a ese libro, y acompáñenme por favor el libro de Esdras, nos vamos a dar cuenta por medio de la palabra del Señor, en el libro de Esdras,
en el capítulo 2, Esdras capítulo 2, vemos que cuando se cumple en el capítulo 1 el regreso del pueblo de Dios del exilio, hay un grupo de personas que salen. Y si vamos a Esdras capítulo 2 dice, y estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de los deportados de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Habían deportado a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron ¿con quién? Con Zorobabel, Jesúa y así sucesivamente. Entonces, ¿quiénes fueron? El que comandó al primer grupo de los que volvieron del exilio, Zorobabel, ¿cierto? Y Zorobabel se cita en los tiempos de Ageo y de Zacarías. Ageo y Zacarías, ¿cierto? Teniendo en cuenta esto, nos vamos a dar cuenta en este libro también que hubo otro grupo de personas también que había vuelto del exilio. Otro grupo que de acuerdo a sus genealogías vuelve, y ese grupo fue 100, un poco menos de 100 años después, que fue Esdras y Nehemías. Entonces, si usted se interioriza más en estos libros que son conexílicos, a veces creemos que en el capítulo 1 ya está Esdras, pero Esdras vuelve después, casi aproximadamente poco menos de 100 años, aparece Esdras y Nehemías. Entonces, cuando vamos al libro de Malaquías, debemos situarnos más cerca de Esdras y Nehemías que de Zorobabel. Como lo dije anteriormente, en los tiempos de Zorobabel, ¿quién estaba predicando? Ageo, ¿de acuerdo? Ageo y Zacarías. Y en los tiempos de Esdras y Nehemías, ¿quién estaba predicando? Malaquías. Malaquías es el último. ¿Por qué podemos decir que Malaquías, si nosotros analizamos estos libros y los problemas que tiene Esdras y Nehemías, nos vamos a dar cuenta de que ellos tenían problemas con matrimonios mixtos que ellos estaban sufriendo, tenían problemas también con los aportes que no estaban siendo suficientes para sostener la obra del Señor. Algo que si nos vamos a interiorizar con este libro de Malaquías vamos a encontrar problemas de adulterio, problemas de que los matrimonios no están durando, problemas de que el pueblo no está dando de lo necesario para el sustento, problemas también con el sacerdocio. Por otra parte, debemos decir que en este tiempo, en el cual le toca predicar a Malaquías, ya había sido reconstruido el templo, habían sido reconstruidos los muros, el pueblo de Israel ya llevaba aproximadamente 100 años ya desde que regresaron. Entonces, ellos se toparon con algo difícil, y era dónde están las promesas del Señor. Porque recuerde que las promesas del Señor, dichas por los profetas, era de que cuando el Señor regresara, el pueblo de Israel regresara del exilio, iba a venir ¿quién? ¿Quién tenía que regresar? Según la profecía, el Mesías, el Cristo. Pero 100 años han pasado y el Cristo todavía no regresa. Aparte de eso, vamos a ver por medio de los profetas un ejemplo. Amós, en el capítulo 9, versículo 11, había prometido que el tabernáculo de David sería levantado. Es decir, que la familia ya no iba a ser príncipe, sino que iba a volver a haber un rey del linaje de David, es decir, el Cristo. Pero 100 años después, ellos todavía no recibían la promesa. Todavía no se cumplía. Miqueas en el capítulo 4, versículo 1, había profetizado que Israel iba a ser cabeza de las naciones. Pero 100 años después no era más que un pueblo pobre, un pueblo que era como un pueblo que estaba medio muy saltando, como podemos decir así, con un templo que había sido reconstruido, pero ni siquiera se parecía al de Salomón, y ahora, donde no estaba siendo sustentado, se estaba cayendo a pedazos. Joel, en el capítulo 3, verso 16, había profetizado de que este pueblo sería infranqueable, de que sería un pueblo invencible, pero no era más que un montón de judíos pobres y que estaban resistiendo en ese lugar tan inhóspito. Según Habacuc capítulo 2, verso 14, decía que la tierra iba a ser llena del conocimiento de la palabra del Señor.
Pero el libro de Malaquías nos muestra que el pueblo solamente tenía un pequeño grupo de personas que temían al Señor, mientras que todo el resto del pueblo era un pueblo que no obedecía a Dios. ¿Y para qué decir las demás naciones? En Sofonías capítulo 3, versículo 20, decía que el pueblo de Israel iba a ser de renombre y para alabanza de todos los pueblos de la tierra. Pero los que pasaban por aquel lugar de Israel lo veían como un pueblo de escasos recursos, un pueblo que no se podía defender, un pueblo que no tenía absolutamente nada. Oseas en el capítulo 14, verso 16, decía que las raíces de este pueblo se iban a extender como el Líbano, y la gloria de ellos sería como la del olivo. Pero ellos solamente eran un grupo de personas, como le digo, resistiendo en un lugar inhóspito, pobres y con mucho juicio de parte de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que a Malaquías era fácil predicar en esos momentos? No era fácil, porque la palabra decía muchas cosas, de que cuando ellos regresaran del exilio, pero de todas las cosas que se dijeron, muy poquitas estaban cumplidas. Entonces, ¿qué empieza? Usted sabe, y si alguna vez ha trabajado con grupos amplios de personas, cuando empieza la desesperanza. ¿A dónde está lo prometido? ¿A dónde está lo que Dios me había dicho? ¿A dónde está? Entonces empieza un grupo de personas a endurecerse mucho, pero solamente un pequeño grupo de personas con el temor de que el Señor sigue esperando. ¿De qué grupo estamos nosotros, amados? La palabra, de una u otra manera, nos dice que la venida del Señor es en breve. ¿Y a dónde estamos nosotros? Estamos en ese grupo de cristianos que están endurecidos ya, no sé si el Señor ya no viene. O estamos del grupo esperando que aunque falten 100, 1000 o 2000 años más para que el Señor venga, nosotros estamos igual que siempre esperando en sus promesas. ¿De qué lado está usted viviendo su vida? ¿Está desesperanzado porque está pasando la mal? ¿O está con esperanza de que no es nuestro tiempo, sino el tiempo del Señor? Él hará todas las cosas. ¿De qué parte está usted? Es lo que este libro de Malaquías nos va a empezar a mostrar. ¿Qué temas aborda este libro, ya conociendo el contexto de Malaquías? En primer lugar, este libro nos va a mostrar que Dios ama a su pueblo. Si le pudiéramos colocar un título a todo el libro, diríamos: Dios ama a su pueblo. Eso lo podemos ver en el verso 2 de Malaquías capítulo 1. Malaquías 1, 2. Dice así: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, pero amé a Jacob. Pueblo, no te desanimes porque yo te sigo amando. Oh pueblo de Dios, yo te sigo amando, dice el Señor. Estás pasando por este mal momento, quizás estás sin esperanza, pero Él es nuestra esperanza. Y eso es lo que a nosotros nos debe llenar. Eso es lo que a nosotros nos debe afianzar siempre. Es que el Señor ama a su pueblo y sigue siendo fiel a su pacto. Él los había elegido por pura gracia. Y los enemigos del pueblo serían destruidos y transformados en desolación. Dios le quiere mostrar a este pueblo que lo ama. Pero este pueblo engreído y a este pueblo endurecido, ¿qué decía? ¿Qué decía en su pregunta? ¿En qué nos amaste, Señor? ¿Significa cómo somos? A veces nos está yendo mal en el momento y empezamos a pelear. Pues si el Señor, ¿cómo que el Señor ama a las personas? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Acaso no viene a nuestra mente eso? Si el Señor me ama, ¿por qué estoy pasando por esto? Es que Él es fiel a su pacto. Él nos ama, aunque nosotros no lo podamos entender. Cuando a veces, no a veces, sino que cuando un padre justamente está corrigiendo a su hijo, está enseñándole las cosas al hijo como que en el momento no le parecen las cosas, y ve a su padre como un enemigo. Y ve a su padre muchas veces como alguien que le quiere arruinar la vida. Pero él no sabe que su padre quiere lo mejor para él.
Así este pueblo no sabía que este momento de prueba estaba siendo permitido por Dios, pero para que ellos crecieran, para que su confianza estuviese más firme en el Señor. Dios ama y sigue siendo fiel a su parte. En segundo lugar, este libro abordará que el pueblo elegido se mostraba irreverente ante el amor de Dios. Y este pueblo, amados en el Señor, como le dije, este libro de Malaquías tiene que resumir el Antiguo Testamento. ¿Acaso el Antiguo Testamento no partía con un pueblo elegido por Dios? ¿Por un pueblo amado por pura gracia? ¿Por dos personas en un huerto que habían pecado delante del Señor y el Señor los había perdonado? Y que luego ese pueblo irreverentemente a lo largo de toda la historia se portó con el Señor. Por eso Malaquías es muy especial, porque si usted entiende Malaquías, entiende todo el Antiguo Testamento. Si usted entiende Malaquías, va a entender todo lo que anteriormente ha leído en los 38 libros anteriores a Malaquías. El pueblo elegido se mostraba irreverente. Indicios comienzan a manifestarse en el verso 2 inmediatamente, que dice: ¿en qué no amaste, Señor? Ellos una y otra vez, durante 7 preguntas arrogantes, empiezan a cuestionarse. Ellos utilizan 7 preguntas petulantes, es decir, preguntas arrogantes y engreídas delante de su Dios. De manera irreverente le dicen: ¿en qué nos amaste? Empiezan de una u otra manera a cuestionar a Dios. ¿En qué le hemos ofendido? ¿En qué le hemos robado? Amados, no hay nada peor que un corazón que se endurece. Un corazón que no reconoce su pecado. Porque lo contrario, como se decía en el devocional, lo contrario a un corazón contrito y humillado es un corazón petulante, es un corazón irreverente, es un corazón engreído, es un corazón que se cree que tiene el derecho de cuestionar a Dios. Amados en el Señor, si usted quiere servir al Señor, usted debe aprender a que no se le cuestiona a Dios. Él es soberano y siempre quiere lo mejor para nosotros. Aunque nosotros no lo podamos entender, Él siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿En qué estamos confiando? ¿En nosotros mismos o en Dios? Hay veces que nos suceden cosas malas en la vida, pero no debe olvidar que Dios lo ha permitido. Lo ha permitido para su gloria, para que reconozcamos que sin Él nada podemos hacer. Ya desde el capítulo 1, desde el verso 6 al capítulo 2, verso 9, Dios va a reprender la arrogancia de este pueblo, va a reprender su engreimiento y va a seguir con sus preguntas. Dios va a responder va a reprender tanto desde el sacerdote hasta el mismo pueblo. Por eso, amados en el Señor, debemos comprender cada uno de nosotros que a Dios no se le cuestiona, que a Dios se le teme. Con temor y temblor debemos presentarnos delante de Él. Un ejemplo de esto nos muestra el capítulo 2. Acompáñenme por favor a Malaquías capítulo 2, verso 1. Malaquías 2, verso 1. Dice así la palabra del Señor: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no pusiereis en el corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y también las he maldecido porque no la ponéis en vuestro corazón. Si hay algo que este pueblo no hacía, era colocar los mandamientos de Dios, ¿dónde? En el corazón. Ellos debían poner estos mandamientos en el corazón, pero ellos solamente estaban siguiendo un ritual
aprendido y lo seguían haciendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pero no de corazón. Era tan triste lo que estaba llegando a este pueblo, que recuerden que al Señor se le ofrecían sacrificios, ¿recuerdan? Y estos sacrificios, ¿cierto?, eran, por ejemplo, un cordero. ¿Y ese cordero cómo debía ser? Sin mancha, sin tacha. Debía ser un cordero, pero de lo más hermoso, de lo más bonito, de lo mejor. Pero en los tiempos de Malaquías, ya como estaba todo el pueblo pesimista, ellos llegaban y presentaban al sacerdote el peor de los animales que tenían, uno que encontraban botado por ahí, ¿no? Y el sacerdote venía, lo tomaba y lo sacrificaba y listo, ya cumplimos con el Señor. Este libro nos va a enseñar, amados del Señor, que no basta con cumplirle al Señor. Basta que nosotros nos entreguemos a Él de todo corazón. No basta con cumplir, basta con entregarse de todo corazón al Señor. Por eso el nombre de Malaquías es tan importante. Mi mensajero. El mensajero del Señor. Dios depende a estos sacerdotes. Dios depende a este pueblo. Miren lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo 10. Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente cada uno con su hermano, profanando el pacto de nuestros padres? Se portó deslealmente Judá y en Israel, y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado la santidad de Jehová, que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Mira, tan triste, amado del Señor, que Dios había establecido todo como debía ser, la vida de los creyentes. Pero ellos, portándose deslealmente con su Dios, no mostrando reverencia hacia su santo nombre, lo habían profanado, lo habían ensuciado. Dios demanda santidad. Recuerde lo que le dijo a Abraham en el pacto: sean santos como yo soy santo. No sirvamos a dioses ajenos. No sirvamos a aquellos que van a desviar nuestro corazón. Sirvamos a Dios de todo corazón, de toda nuestra mente y de todas nuestras fuerzas. Este pueblo, amado del Señor, no solo desde el sacerdote hasta el pueblo, todos estaban desviándose de las cosas del Señor. Estaban solamente sirviendo y siguiendo un ritual reiterativo y repetitivo, pero sin su corazón. La palabra de Dios también nos va a mostrar como tercer tema que Dios trae juicio sobre el pueblo irreverente y engreído. Dios trae juicio sobre el pueblo irreverente y engreído. Malaquías en el capítulo 2, verso 17 nos va a enseñar esto. Y dice el Señor así, Malaquías 2, 17: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y diréis, ¿en qué lo hemos hecho cansar? Cuando decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. De otra manera, ¿dónde está el Dios del juicio? Miren cómo se comportaba este pueblo. Habían hecho ya cansar al Señor. Ya el Señor ya estaba cansado. Estaba aburrido ya de estas personas. De tal manera que ellos eran tan, como decimos nuestro buen chileno, y perdónenme la expresión, somos tan cagaduros. Y a veces decirle al Señor, Señor, ¿en qué te hemos hecho cansar? Señor, ¿en qué hemos hecho esto? Pero mire lo que dice el Señor, le dice con toda propiedad. Cuando decís cualquiera que hace mal agrada al Señor. Como hay personas que dicen, no, si total el Señor me entiende. El Señor ha dicho que seamos santos como Él es santo. Él nos ha dicho que nos va a entender. Él nos ha dicho, no es que hay personas, no, pero es que el Señor entiende mi problema, sabe que yo soy así. No, presentémonos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿En qué tenemos que descansar? En que cualquiera que hace mal agrada a Jehová. ¿Y sabe por qué ellos colocan esta frase, si lo podemos decir? Una frase
que la verdad de las cosas era como sarcástica del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos decían, hagamos mal, ¿no? Entonces, ¿por qué dónde está el Dios del juicio? Oiga, si yo no estoy viendo las promesas de Dios, entonces Dios no existe. Imagínense, están cuestionando al verdadero Dios. Por eso lo dicen de manera aquí sarcástica. Hagamos mal porque así nos vamos a agradar al Señor. Porque ellos dicen, ¿pero dónde está su juicio? ¿Dónde está el Señor? Si yo haga bien o haga mal, Él lo mismo. ¿A qué nivel de dureza de corazón ha llegado este pueblo? ¿A qué dureza de corazón ha llegado? Y el Señor, cuando va a traer juicio sobre este pueblo irreverente y engreído, les va a dar una señal. Señal que la vemos ya desde el capítulo 3, verso 1, y dice, he aquí yo envío Malaquías, si podemos decir así. He aquí envío Malaquías, es decir, mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿A quién está apuntando aquí? ¿Quién cita eso en el libro de Mateo, en el libro de Marcos? Sino acerca de Juan el Bautista, que prepara el camino para el Señor, que hace volver el corazón, digamos lo que dice aquí, y de repente vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y al ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. No solamente va a venir Juan el Bautista, si lo decimos ya con toda propiedad, de acuerdo a la realidad que nos ha dado la Escritura. No solamente vendría ese mensajero para preparar el camino del Mesías, sino que también, de repente, vendría al templo el Señor. Y esta palabra ángel aquí debe entenderse como mensajero también, como ese mensajero del Señor, porque un mensajero es Elías y el otro, enviado de Dios, es el mismo Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo vendría a afinar y a limpiar la plata. Es decir, vendría a trabajar en la purificación de su pueblo. Porque Dios quiere purificar a su pueblo. Y les dice que Él sería fuego purificador. Entonces, aquellas personas que no entienden, dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira. Y Jesús en el Nuevo Testamento como Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pero recuerde también que Él es Dios. Y si Dios Padre tiene los atributos, el Hijo de Dios también los posee. Por lo cual aquí es descrito no solo Dios Padre, sino el Hijo de Dios precisamente como fuego purificador, como ese fuego que purifica, como ese fuego que viene a afinar y a limpiar. Desde el verso 6 en adelante, de Malaquías capítulo 3, verso 6, dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios va a traer juicio a su pueblo. Pero no un juicio que va a consumir a los elegidos de Dios, sino un juicio que sirve para que este pueblo entienda quién es Dios. Y no solo entienda quién es Dios, sino entienda qué es lo que debe hacer ahora, sino vivir para su gloria. Eso lo comprendió el apóstol Pablo en aquel camino a Damasco, cuando se encontró, cuando el Señor lo encontró. Y el que dijo, ¿quién eres, Señor? Lo primero, ¿quién es el Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Te voy a mostrar cuánto es necesario sufrir por seguir el camino del Señor. Entonces este pueblo necesita ir entendiendo esto, amado del Señor, que Dios no quiere destruir a las personas, sino que Dios también quiere traer a este pueblo una convicción de pecado. Malaquías los compara con la generación antigua, porque esto es lo que iba a suceder. Mire, Dios iba a tener a este pueblo 70 años cautivo en Babilonia para que este pueblo sentara cabeza. Pero luego
Pasaron 100 años después que ellos regresan y siguen siendo lo mismo. Miren lo que dice el verso 7, dice, Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. De aquí viene este pueblo que yo le digo tan cara dura, este pueblo tan irreverente, este pueblo tan ofensivo hacia su Dios, que le dice de esta manera tan mala, dice, ¿en qué nos hemos de volvernos? ¿Cómo es este pueblo, amado del Señor? Que el Señor de una u otra manera lo reprende y ellos, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de servir al Señor? ¿En qué? ¿Cómo lo hemos de volver? Y el Señor aquí está mostrando su misericordia. Vuélvanse a mí, yo me voy a volver a ustedes. Y dicen, ¿en qué me he de volver? Pero el verso 9 muestra el juicio que ha venido a este pueblo. Y dice, maldito sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Aquí está la clave. ¿Por qué 100 años después ellos estaban en ese estado? ¿Por qué 100 años después estas promesas que dijo Amós, que dijo Joel, que dijo Habacuc, no se estaban viendo? ¿Por qué el templo estaba cayéndose ya a pedazos, si lo podemos decir así? Estaba no reparado, estaban todos en un estado de pobreza, porque estaban bajo la maldición del pacto. Ellos estaban bajo la maldición del pacto. ¿Se acuerda lo que el libro de Deuteronomio capítulo 21 decía? Aquí están las bendiciones y aquí están las maldiciones. Ustedes benditos van a ser si hacen estas cosas, pero malditos van a ser si no las hacen. Y lo que ellos estaban recibiendo era la maldición del Señor, la maldición del pacto. Pero Dios, que es rico en misericordia y con su gran amor con el cual que los ha amado, también identifica que dentro de todas esas personas que habían regresado, siempre hay un remanente fiel de Dios. Y nos mostrará también, por un lado, la maldición sobre los que quebrantan el pacto, y por otro, los que temen a Dios. Acompáñenme a Malaquías capítulo 3, versículo 13. Dice así: vuestras palabras han sido duras contra mí, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, y qué aprovecha que guardemos su ordenanza y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos. Ahora pues, declaramos, bienaventurados los soberbios, y también que los que hacen impiedad son prosperados, sí, tentaron a Dios y escaparon. Entonces tenemos ese pueblo que se haya endurecido, ¿sí? Un pueblo que dice, mira, los malos, lo que hacen mal está yendo bien, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Portarme mal para que me vaya bien. Pero el Señor les quiere mostrar algo, les dice en el verso 16. Esto es lo que ustedes deberían hacer. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Puede un pueblo olvidarse de Dios, pero siempre va a haber un pequeño remanente. Siempre va a haber un pueblo que teme al Señor. Un pueblo que va a guardar esta ley y que va a decir, aunque todos quieran irse por su propio camino, yo voy a seguir al Señor. Y mire lo que dice el Señor para aquellos que le temen. Verso 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que lo sirve. Mire lo precioso que le da aquí el Señor como promesa. Ustedes que temen mi nombre, ustedes no son la gente perfecta, no son la gente que nunca me falla, pero ustedes me temen y desean seguirme. Y como me temen y desean seguirme, yo los voy a perdonar. Por pura gracia el Señor perdonaría a este pequeño remanente. Y tal como Zorobabel, cuando terminamos el libro de Ageo, tal como Zorobabel sería ese anillo de sellar en el lugar más especial de Dios,
así también este pueblo temeroso de Dios, en un momento tan difícil para ellos y desesperanzador en el tiempo inmediato, los que le temen serían su especial tesoro. Es aquí donde debemos preguntarnos, amados del Señor. Cuando vengan esos momentos desesperantes en nuestra vida, cuando vengan esos momentos en los cuales la promesa de Dios no la estamos viendo en su cumplimiento inmediato, ¿seguiremos temiendo a Dios? Porque si verdaderamente seguimos temiendo, aún en los momentos más difíciles y angustiosos de nuestra vida, es porque el Señor ha comenzado una buena obra en nosotros. Es porque somos su especial tesoro. Es porque, si bien no va a ser a nuestro tiempo el cumplimiento, a su debido tiempo lo hará. Para su santa gloria y su santa honra. Porque Él no es un Dios que viene. El último tema que veremos en este libro de Malaquías es lo que se señala en el capítulo 4, desde el verso 1 al verso 6. El advenimiento del día del Señor. Por un lado están los impíos, los infieles delante de Dios, los cuales tendrán que arder como la estopa. Ahí está ese verso que es tan hermoso y a la vez tan terrible, que muchas veces lo cantamos en ese himno, el cual dice en Malaquías capítulo 4, verso 2, mas a vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad, y saldréis y saltaréis como becerros del establo. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, estatutos y decretos para todo Israel. He aquí yo envío a Elías, profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con completa destrucción. Entonces tenemos por un lado a aquellos temerosos de Dios a los cuales les va a nacer aquel sol de justicia. Mas a los impíos vendrá una completa destrucción. Este libro nos enseñará muchas cosas acerca de cómo es el amor de Dios, de cómo es el amor real que Dios tiene para con su pueblo y de cómo su juicio viene también sobre aquellos que son infieles. El capítulo 4, en el verso 1, nos muestra cuán terrible es el juicio de Dios y dice: porque aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día quien vendrá los abrazará, ha dicho Jehová. Es decir, serán como la estopa, como esa maleza que si usted le prende un fósforo se incendia inmediatamente. Será el destino de los impíos. Vendrá sobre todo aquellos soberbios que día tras día le decían: ¿cuándo te hemos fallado, Señor? ¿Cuándo te hemos robado? ¿En qué nos amaste? Amado del Señor, el que quiere servir verdaderamente al Señor lo tiene que ser de todo corazón. Si no nos sirve nuestro servicio a Dios. Si no le vamos a servir al Señor de todo corazón, creo que de más es decir que le queremos servir. Porque si hay algo que Malaquías nos va a enseñar, es que el cristiano debe estar en los momentos malos con el Señor y también en los momentos buenos con el Señor. Hay momentos que las promesas no las vamos a ver inmediatamente. Hay veces que podemos flaquear nosotros como seres humanos y verlas tan lejanas esas promesas. Pero por muy lejanas que estén en tiempo, nuestra confianza debe estar en que Dios a su debido tiempo va a actuar y va a cumplir lo que ha establecido en sus actos. Los antiguos profetas siempre hablaron del Cristo. Malaquías no es diferente. Deja las profecías más claras acerca de Cristo, acerca del mensajero que vendría también. En conclusión, este libro
nos enseñará acerca de lo maravilloso que es el amor de Dios. A su vez, también vamos a ver cómo los soberbios y engreídos desprecian su amor. En tercer lugar, concluimos que a través de este libro vamos a ver qué Dios va a hacer con aquellos que aman y temen su nombre, y de cómo les nacerá a ellos el sol de justicia. Este libro nos va a mostrar que la paciencia nos es necesaria. Nos va a mostrar lo importante que es esperar en el Dios del pacto. También este libro nos enseñará que el juicio se aproxima sobre los irreverentes, sobre los soberbios, sobre los orgullosos, sobre los que se atreven a cuestionar a Dios. Y por último, este libro nos enseñará a confiar más y más en el Mesías, en el Hijo de Dios, el cual ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 Juan capítulo 5, versículo 20. Le ruego, amados hermanos, que oremos a nuestro Dios. Amado Padre, agradecemos que junto a nuestros hermanos hayamos podido meditar en esta introducción al libro de Malaquías, lo hermoso que es tu amor y los pecadores que somos nosotros. Si no fuera por tu amado Hijo Jesús, ninguno de nosotros podría presentarse delante de Dios. Ni siquiera si te pidiéramos perdón, eso serviría. Ni siquiera si experimentáramos un arrepentimiento por aquello. Somos declarados justos, somos justificados por medio de tu amado Hijo Jesús. Te ruego, Padre, que cada hermano, que cada hermana, cuando venga delante del Señor a rogar su misericordia y perdón, pueda cada día recurrir al Mesías, pueda cada día recurrir al Cristo, pueda recurrir a Jesús. Que no piensen que pidiendo perdón solamente ellos hallarán este sol de justicia, sino que invocando su nombre, invocando al Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta por nosotros, que murió en una cruz, derramando su preciosa sangre, por aquellos que le aman y le temen, por aquellos que al poner su fe, cuando debían estar en la cruz, Él tomó su lugar. Gracias te doy, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Padre, que toda orgullo, que toda soberbia, que toda, Señor, irreverencia pueda ser reprendida por medio de tu santa palabra de nuestras vidas, Señor. Que los corazones duros sean quebrantados y cambiados por un corazón de carne, un corazón dispuesto delante de Dios, un corazón que desee buscarte cada día, Señor. En este nuevo año, Señor, que comenzará, enséñanos a temer más y más a tu nombre. Enséñanos a descansar más y más en tus promesas. Enséñanos a ser pacientes en que tú cumplirás a tu debido tiempo tus promesas fieles y verdaderas. Enséñanos a confiar y a depender de Dios. Como el lema de esta congregación local lo dice: bástate de mi gracia. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Porque en cuanto somos débiles, entonces somos fuertes. Señor, a través de tu mensajero, enséñanos todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedirnos y recibir la bendición de Dios, vamos a entonar el último salmo, el Salmo 21.
Vamos a entonar este hermoso Salmo 21. El Rey Jehová en tu poder. A medida que lo vaya encontrando, nos vamos poniendo de pie para entonar este hermoso salmo al Señor. Salmo capítulo 21. Salmo 21. El Rey Jehová en tu poder. Un salmo referido a esta palabra de introducción al libro de Malaquías. Entonemos este salmo. El Rey Jehová en tu poder se alegra y se goza en tu salud preciosa. De su corazón el querer y lo que ha pedido le has concedido.
Dios Padre, te damos gracias porque junto a nuestros hermanos nos hemos podido reunir este día del Señor para tu gloria. Te ruego, Padre Celestial, que el Señor bendiga a su pueblo, que el Señor guarde a su pueblo, que el Señor tenga de su pueblo misericordia y posicione su rostro sobre nosotros y seremos salvos. Haz resplandecer, oh Dios, tu rostro sobre tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor, en el fin de este año y en el comienzo, Señor, de este nuevo año 2024. Señor amado, te suplico y te ruego que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea sobre el pueblo de Dios. Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga, amados, en Cristo Jesús. Que tengan una muy buena tarde.